Fiscalía del Tribunal Supremo pide la imputación de Alvise Pérez por las protestas ante la sede socialista de la calle Ferraz. Considera que el agitador ultraderechista podría haber cometido un delito de desórdenes públicos al participar e incitar a participar en estas protestas en noviembre de 2023. La Sala Segunda del Alto Tribunal enviará un suplicatorio al Parlamento Europeo para obtener la suspensión de la inmunidad de Alvise como eurodiputado. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo. Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura. Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? Y os voy a pedir algo. Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis, porque los políticos son meros títeres. Yo mismo, como eurodiputado que soy un títere. Pues como ese que dijo, dame dinero en metálico para que así no pase por el Tribunal de Cuentas y posiblemente acabe juzgado por un delito de financiación ilegal, Alvise Pérez, o tipos como Ángel Gaitán, que de repente se le ocurre montar una macrocampaña de donación y luego confiesa que no tiene ni idea de cómo gestionar el dinero y nos cuenta casi que estaba declarándolo en su empresa como si fueran pagos que había recibido su empresa y bueno, que se había hecho un lío y que pedía ayuda. Gente incapaz, gente que no sabe, pero gente que pretende trasladarnos ese mensaje, que nada sirve, que solo sirven ellos y que van a venir a salvarnos y con un carácter pues mesiánico, podríamos decir, y gente que puede llegar al Parlamento Europeo con 3 eurodiputados y vete a saber lo que ocurrirá mañana cuando concurra Alvise Pérez a unas elecciones generales, independientemente de que lo hayan juzgado ya o no por algún delito, más allá de las causas civiles que tiene abiertas, entre otros conmigo, por haberme montado una campaña de difamación por algo tan simple que hice y que hicimos en Facua, como fue denunciar las irregularidades que estaba cometiendo con una página web durante la pandemia en la que empezó a vender merchandising para explicarle a todo el mundo que Pedro Sánchez era un tirano que nos había encerrado por gusto y de repente esa página web era tan extraordinariamente cutre que había dejado al descubierto los datos personales, incluso los datos de tarjeta de crédito de sus clientes de los que le estaban comprando el merchandising. Lo denunciamos, al final hubo una resolución indicando en protección de datos que había cometido infracciones muy graves, aunque extrañamente no le pusieron una multa económica, solo una sanción de apercibimiento. Protección de datos funciona de una forma un tanto extraña, por no decir otra cosa, y bueno, me monto una campaña indicando que yo he participado en una conspiración con el gobierno para sacar a la luz información confidencial, que le he hackeado la página web para hundir su negocio, y con eso, bueno, pues seguir captando adeptos. Iba creciendo con ese tipo de mentiras, como tantas ha lanzado sobre tantos políticos, incluido sugerir que cuando Óscar Puente va a un concierto con su hija, en realidad su hija no era su hija, sino era su amante, ¿no? Y algunos decían que era una prostituta. Bueno, este tipo de cosas se tienen que pagar y hay que actuar contra ellos en los tribunales, y es algo a lo que yo me he tenido que dedicar cuando me ha tocado a mí o cuando he visto que se podrían emprender acciones contra gente que era víctima de bulos tan graves como decir que una niña víctima de una violación en Manada era una sinvergüenza, que se merecía una hostia, como decía Javier Negre, y que además lo que estaba haciendo era inventárselo todo para ganar mucha pasta en la tele, como decía Cristina Seguí. Yo trabajé y Facua trabajamos en intentar que a esta señora la acabaran condenando, como de hecho ha ocurrido. 15 meses de cárcel es poco, pero bueno, algo es algo, por humillar a una víctima de violación a través de bulos, de nuevo, para trasladar el mensaje de que las denuncias son generalmente falsas, salvo que el presunto violador sea inmigrante, por supuesto, y que, bueno, pues todo esto es culpa de la generación Irene Montero, que está trasladando ese feminismo tan peligroso, según Cristina Seguí. Me he tenido que meter mucho en el ámbito judicial para defenderme a mí, para defender a Facua o para defender a gente a la que entendía que se la podía ayudar, y es una parcela importantísima la de los tribunales de justicia, pero otra está la responsabilidad que tenéis, y ahora te paso la bola a ti, en los medios de comunicación, donde hemos visto durante mucho tiempo que a determinados personajes no se les ha querido tratar como correspondía, y cuando iban creciendo y creciendo y creciendo, a mí amigos, y lo cuento en el libro, amigos de la prensa, me decían, no, sobre Alvise no vamos a publicar nada porque no queremos darle bola. Darle bola a un tipo es destapar que ha acusado de homicidio a un chaval poniendo su fotografía en su canal de Telegram, que seguían cientos de miles de personas, el homicidio de 2 guardias civiles, cuando ese chaval no tenía nada que ver con la historia. Es decir, ha puesto en peligro la vida de un señor acusándolo de un homicidio alegremente, porque él tiene esas fuentes
de manera privilegiada, que le dan información confidencial, pero al final lo que publica es basura, se equivoca habitualmente o miente sencillamente por ostentar que sabe mucho, dándole igual lo que le pueda pasar a la gente, y ahí los medios no pueden permitir que esto siga ocurriendo. No se puede tratar la información cuando trascienden acciones, peticiones, propuestas de ultraderechistas tan peligrosos como Alvise, o antes de gente tan peligrosa como los líderes de Vox, con información neutra, con información que simplemente da, si es que se le da bola, entre comillas, un titular contando lo que plantea un partido de extrema derecha como si fuera un planteamiento normal, como si fuera lícito poder plantear barbaridades como las que plantean. Últimamente creo que la más reciente ha sido que los inmigrantes no puedan estar sentados en las paradas de autobuses, ¿no? Por tanto, eso no se puede tratar en una información de forma aséptica, de forma neutra, de forma totalmente ajena a la barbaridad que están planteando. Yo creo que tiene que haber un tratamiento mucho más responsable, que muchos medios lo siguen, pero que otros lo han visto como, bueno, vamos a dar la noticia y a ver si provocamos clics y aquí no pasa nada. Se desactiva por completo, creo que se titula ninguna mentira, ningún bulo queda completa, porque aunque tú demuestres que lo que se dice es falso, hay gente que prefiere creerse incluso contra los hechos la mentira, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo ahora? Yo creo que esto, digamos, las personas, las entidades que quieren el poder y que quieren utilizarlo en su beneficio contra la mayoría, han entendido que a la mayoría incluso se le puede llegar a manipular con mentiras. Que por tanto las herramientas para alcanzar, para obtener el poder dentro de un Estado democrático, aparentemente democrático, consisten en inducir al ciudadano en una idea equivocada a base de mentiras. Claro, esto es tremendo, y ya no digamos cuando esas mentiras se abren paso en los tribunales de justicia. No voy a mencionar ningún caso de los que todos tenemos en mente en este momento, pero hay unos cuantos de los que están ahora mismo en primera página que en una gran parte están fundamentados en bulos absolutamente demostrados falsos, y sin embargo han ido con un bulo a un tribunal sin ninguna prueba que lo respaldara, han conseguido que se inicie una investigación judicial, y ahora, pues bueno, llevamos meses y meses y meses dando vueltas sobre causas en las que se van agotando unas posibilidades y se van abriendo otras, pero siempre a partir del pecado original de una denuncia sustentada en bulos, y bulos además presentados por organizaciones con una acreditadísima trayectoria de mentiras, de estafas, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy preocupado, sinceramente, no sé si estamos a tiempo, creo que las herramientas no son fáciles, el bulo hoy se instala muy rápido y se combate muy despacio. Hace falta un manual para combatir el bulo, muchas ganas, mucha paciencia, mucha fuerza. La cosa está complicada, y sí creo, y esto lo dice un miembro del gobierno, que algo tenemos que hacer algo, porque no puede ser que ese tipo de conductas a las que antes me he referido, que tienen una repercusión tan grave en la mente de la gente, acaben impunes. Es decir, que alguien pueda decir que había 2.000 muertos en un parking, cosa que era absolutamente mentira, e inducir con ello a la rabia colectiva que hemos visto, inducir a esa creencia de que el Estado es un Estado mafioso, criminal, corrupto, por sistema, y que hay que acabar con él, etcétera, y que eso sea gratis. Es decir, es algo que no puede ser, y que sea tan difícil perseguirlo y combatirlo.